Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Medina, pastor escatólogo, y quiero en esta hora tratar de dar un resumen del estudio El tercer día, el día del Señor. Y pues deseo de todo corazón, ¿verdad?, que sea de bendición, de beneficio para ustedes, para todo aquel que lea y lea este estudio. Es un humilde estudio que a mí me ha sido de bendición. Espero que también lo sea para ustedes y que el Señor les dé bendición, entendimiento y paciencia, sobre todo para ir escuchándolo y leyendo. También ahí está escrito en la pantalla para que ustedes de alguna manera puedan ir leyendo y realizando los textos que vamos a ir leyendo. Así es que sin más, para la gloria de nuestro Dios, vamos a dar parte y bienvenidos todos aquellos que deseen ver este video, esta pequeña conferencia, humilde conferencia. Resumen, primera parte: el tercer día, el día del Señor. Parábola de la levadura que ya habíamos leído, que se encuentra en Lucas 13, 20 al 21. Y el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí vemos el reino de los cielos, el reino de los cielos. Pero también recordemos en la oración modelo del Padre Nuestro, prácticamente todo el mundo lo sabemos, cuando dijo: y venga a nosotros tu reino, ¿verdad?, para que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces ahí puse entre paréntesis el Padre Nuestro. Entonces el reino de los cielos es semejante, puso esta analogía, esta semblanza, esta alegoría del Señor Jesucristo. Es semejante a una mujer que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Otra cita más se encuentra en Lucas 13, 20, 21. Dice: y volvió a decir, ¿a qué compararé? Ahora dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ahora no dice el reino de los cielos, sino el reino de Dios. Una cosa también tiene que ser el reino de los cielos, ahí en el cielo, y otra cosa es el reino de Dios aquí en la tierra, como lo reza el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Es algo que hacemos muchas veces oraciones y no nos ponemos a pensar exactamente lo que dice la letra, etimológicamente hablando. Pues el reino de Dios, y puse también por eso en paréntesis, en la tierra. Es semejante a la levadura que a una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, aquí es diferente la frase, hasta que todo hubo o fue fermentado. Entonces aquí vemos que en estas 2 parábolas por lo menos se habla, y en los otros evangelios, algunos 2 de ellos también hablan, no quise apuntar todas las citas, nada más 1 o 2, habla de que fue leudado, o que nada más esta de Lucas 13 habla que hubo fermentado. En otras palabras, lo que hay que comprender o ir entendiendo es que Jesús nunca habló directamente sobre el reino de los cielos aquí en la tierra y sobre su reino aquí en la tierra, sino que más bien lo puso por parábolas. Ahorita vamos a ver por qué razón. Pero ese misterio, ese secreto, lo puso para que sus apóstoles sí lo comprendieran. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra es como la harina de una mujer, que todo hubo leudado y todo fue hasta que todo fue fermentado. Pero otra cosa importante que hay que notar es que dice en 3 medidas. Vamos a ver adelante qué es el reino de los cielos. O dicho de otra manera, Jesucristo les dijo a los apóstoles, a ellos les revelaba todo. Les dijo, les diré. Esas 3 medidas tienen un significado muy importante. Estas 3 medidas de harina, no es tanto la harina, sino son 3 medidas. Y vamos a ver que también pueden ser, lo adelanto, 3 años
3 ocasiones o incluso 3000 años o 3000 de años, conforme a 3 medidas. Este es un misterio que hay que ir resolviendo poco a poco. Marcos 4, 33 y 34 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces aquí estamos aclarando lo que la Biblia dice. Son textos sacados de la Biblia, nada es mío, solo la interpretación de la palabra de Dios. Mateo 13, 34, 35 comienza con el versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, atención, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, o sea, en alegorías, para que fuera en secreto, en misterio, pero declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, el Señor en alguna manera no deseaba, no era su propósito que se supiera todo al 100% en cuanto a los misterios del reino de los cielos para aquí en la tierra, porque Él traía su propósito, y lo adelanto, el propósito era la cruz del Calvario. Entonces, de esta manera podemos ver que el Señor Jesús tenía un propósito muy exclusivo, y este misterio estaba escondido desde la fundación del mundo. Mateo 13, del 13 al 17 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, hasta eso más. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ojo, de Isaías. Mateo y Marcos Mateo y Lucas y Marcos lo dijeron, pero aquí la referencia es a Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Había un propósito de entender y de no entender, o quienes podían entender, o quienes podemos entender, y quienes no pudieron entender. Dice: porque el corazón de este pueblo, de cual ya sabemos, del pueblo de Jesús, se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. En su tiempo contemporáneo, el pueblo que crucificó a Jesús, hermanos y amigos, les fue pesado el oír. No podían oír, no pudieron comprender, no pudieron entender el misterio de Dios y el cómo envió a su Hijo Jesucristo. Más adelante vamos a ver otra vez las cosas. Dice: y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan. Dice: y yo los sane. Que lo que quiere decir, puse entre paréntesis, ahí están leyendo, los salve. Pero bienaventurados vuestros ojos, o sea, ¿cuáles? De los apóstoles en aquel tiempo, y de ahora nosotros en los fines de los tiempos, los cristianos. Lo puse en negras, o sea, en rojas subidas y subrayado. Porque vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nota: y nosotros el fin de los tiempos, pues así hemos oído. Ahora, aquí hay algo importante donde vamos a entrar, y aquí lo importante es no comentarios que hago aparte, sino quiero dejar bien claro, aunque sean 2 partes, 3, no sé cuántas podremos hacer por causa del tiempo que se da en la empresa. Lo importante que debemos de notar es el tema, o título si quieren: el tercer día, el día del Señor. Entonces ya vemos de inicio, de entrada, de introducción, que Jesús puso cuándo iba a venir. Eso es lo que quería decir: cuándo vendría el reino de Dios aquí a la tierra. Cuando esas 3 medidas se fermentaran o se leudaran. La harina, cuando llega a su máximo, para que ya está lista para el cocimiento, la harina de un panadero. Bueno, ahora ya vemos que fueron 3 tiempos, 3 cosas que iban a suceder. En este caso eran 3 tiempos. Podríamos decir que en 3 días, a los 3 días se fermenta una harina.
podemos decirlo así de esa manera. El caso es que el Señor Jesucristo puso 3 medidas, 3 partes de harina. En realidad el misterio era en 3 días que se fermente las cosas, no la harina, precisamente no la harina, sino lo literal, lo que iba a tardar de tiempos para que el Señor Jesucristo o el reino de Dios viniera aquí a la tierra. Tengo otras citas también. Dice 2 de Pedro 3, versículos 7 y 8, y luego el versículo 10. Aquí es donde vemos, dice, mas, oh amados, dice Pedro, no ignoréis esto, pero que para con el Señor, ojo, lo pongo ahí subrayado, lo mancha amarillo, un día es como 1000 años, o sea, para el Señor, y 1000 años como un día. Entonces, esto es lo importante de notar, grabarnos, para que podamos después al final comprender. Y ojo, estar alerta de las situaciones. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Casi prácticamente discerniendo, sacándole el misterio de la palabra. No se preocupen, dijo Pedro. Y el salmista también, vamos a ver ahorita enseguida. No se preocupen. Para Dios el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Sí? Entonces, no iba a venir al otro día, ni al segundo día, pero iba a venir al tercer día, el reino de los cielos, y el rey a reinar sobre este mundo y las naciones. Como muchos textos del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, se declara el reinado del rey aquí en la tierra. Bueno, 1000 años son como un día, y un día 1000 años, y 1000 años como el día de ayer que pasó. Dice el Salmo 94, aquí está, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Entonces ya pongo ahí más claro, 3 días entonces son 3 milenios. Después vamos a ver ya el libro de Oseas, donde vamos a retomar lo que es los 3 días. Pero vamos a dejar un paréntesis y recuerden bien los 3 días, 3 milenios, porque ahí dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Y ese salmista, David, por allá el salmista. Pero Pedro dice, porque un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, que no se preocuparan los apóstoles. El Señor iba a venir al término del primer día, al término del segundo día, o cuando del tercer día. ¿Ok? Entonces ahí está, ¿verdad? 3 días, 3 milenios. Ojo, 3 días, 3 milenios. Y pues ya claramente. Pero vamos a ver el rapto o arrebatamiento, la diferencia, pongo ahí. En el otro estudio puse primero la venida de Jesucristo aquí a la tierra a reinar, pero quise tener más claro, conforme al orden cronológico de la Biblia, que antes de que venga Jesucristo visible literalmente aquí a reinar, antes de ello tiene que haber un rapto o arrebatamiento de la iglesia, la cual ganó Él por su sangre. Dice la palabra, dicen los evangelios, dice el apóstol Pablo también, que Jesucristo, sobre todo en Efesios, que Jesucristo ganó su iglesia por su sangre. Entonces el rapto, el arrebatamiento, ¿sí? Esta cita se encuentra, y lo pueden ver en 1 Tesalonicenses, con que se vean las letras, aunque yo no me vea, no importa para nada, lo importante es que se vean las letras. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, ¿verdad? El versículo 15 comienza, dice, por lo cual, y aquí está lo referente al rapto o arrebatamiento, ¿de qué? De la iglesia de Cristo, la cual Él ganó con su propia sangre. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo tenía la esperanza, muchos teólogos y pastores declaran que el apóstol Pablo tenía la esperanza de que Él no iba a venir. Por eso pone ahí, los que hayamos quedado, hasta los que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor.
Por lo pronto él no comprendía, no había visto el final de la película. Él creía que en su vida, antes de morir, iba a quedar vivo para cuando viniera el Señor Jesucristo. Pero él en su tiempo no comprendía todo el misterio de Dios. Ahora nosotros algunos comprendemos, pero porque ya tenemos la revelación del Espíritu Santo, ya tenemos la revelación de la palabra de Dios escrita en su totalidad, el canon de la Biblia completo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque aquí hay algo importante. Y quiero que notemos, hermanos y amigos, algo muy importante. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:16, no dice mandará un ángel, aquí es la primera parte, no dice mandará nomás un mandato, dice nada más, y con letras ahí azules muy fuertes, con letra blanca. Dice, porque el Señor mismo. Y aquí hay que subrayar bastante, remarcar. El Señor mismo, porque el Señor mismo dice, ojo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí hay algo muy hermoso. Pues dice, porque el Señor mismo. O sea, Jesús viene en las nubes. Hemos visto y veremos otros versículos. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aquí dice con trompeta de Dios. El Señor usando una trompeta, con trompeta de Dios, con voz de mando, descenderá del cielo. Obvio, se fue al cielo, quedó sentado a la diestra del Padre, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, otra vez pronuncia el apóstol Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. La doctrina del arrebatamiento es una doctrina igual que la de la resurrección. Es increíble, perdone usted la expresión que voy a decir, es para locos, con perdón de mi Dios y de usted. Porque ¿cómo que un arrebatamiento? A mí me sonaba increíble. ¿Cómo que van a resucitar los muertos? Resucitarán primero. Están mal estos hermanos, estos aleluyas, estos evangélicos. Están mal, ¿cómo que van a haber resurrección? Pues claro, amigos y hermanos, la Biblia lo declara. Y se declara históricamente que Jesucristo resucitó. Entonces está declarado. En Corintios 1 dice que Jesucristo fue las primicias de los que resucitaron para vida eterna. Eso es lo que dice Pablo en Corintios. Luego dice, entonces allá mismo dice, y luego nosotros también seremos, más de rato vamos a ver las citas, arrebatados. También podemos adelantar, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, lo que pasó. Primero Dios sacó a su pueblo, a los suyos, y después acabó con la humanidad restante. Bueno, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. No tiene que ser aquí, ni Pablo quiso decir que en las nubes esas físicas, porque esas nubes se desaparecen y a dónde viene a poner sus pies el Señor. Pero dice, para recibir al Señor, ya lo declara más bien, en el aire. O sea, en algún lugar del espacio sideral, en algún lugar del aire. Dice así el apóstol Pablo. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso de siempre no es que siempre vamos a estar allá. Miren, yo pongo por 7 años. ¿Por qué? Y pongo nota. ¿Por qué digo 7 años? Bueno, porque esto encaja perfectamente, precisamente con la semana número 70 de Daniel profeta. Ahora, es mucho entrar en esta discusión o en este estudio, Daniel profeta, pero Daniel profeta 9, 24 al 27, después vamos a ver esa cita, pero la adelanto. Daniel 9, 24 al 27 declara también ahí, porque 70 semanas, Daniel le dijo el ángel, están profetizadas para tu pueblo, aquí ojo, entre el pueblo de Israel, para tu pueblo Israel. Y luego dice, vendrá el Mesías, el Cristo.
pero le quitarán la vida, etcétera, etcétera. Es un estudio muy especial y es otro tema. Entonces, cabe señalar como introducción, esto de las 70 semanas, el ángel se lo declaró a Daniel. Pero estas 70 semanas eran 70 semanas de años, eran de 7 por 7, de días de años X multiplicados. Venían a ser 490 años, o sea, 70 semanas. ¿Cómo y cuándo y desde dónde? Bueno, desde Nehemías, Esdras, Nehemías. Se profetizó cuando allá el rey donde estaban ellos esclavizados. También se le dio la señal profética, incluso en Jeremías también habla de los 70 años que estarían cautivos. El número 70 es muy especial. De tal manera que de una manera así, a grosso modo, cuando se dio la orden a Nehemías para restaurar a Jerusalén, que estaba destruida, para dejarlo más sencillo y más claro, pasaron, dice, 7 semanas y 62 semanas y etcétera, etcétera. Pero pasa la sencilla razón que cuando iban a coronar al rey, precisamente en la semana número 70 del cumplimiento de Daniel y el cumplimiento que venía desde Nehemías, oiga, usted dice, se le quitaría la vida al Mesías a la semana número 69. Y en la semana número 69, hermanos, precisamente antes de que se cumpliera esta señal profética, al Señor Jesús, que es, no era, es y seguirá siendo por la eternidad el Mesías, el Cristo, se le crucificó, se le sacrificó en una cruz, en un madero de tormentos, como dice San Pedro. Por esta razón, dice la palabra, más de rato lo vamos a ver, los corté. ¿Saben una cosa? Según los grandes teólogos, yo solamente puedo decir lo que estudio, lo poco que estudio, a la semana número 60, o sea, al 483, para faltando 7 años para los 490, hermanos, se le corta la vida al Mesías. Esto es, en lugar de recibirlo como rey, se le crucificó. Por lo tanto, esta semana número 70 quedó anhelada. Algunos teólogos dicen que se le cortó el reloj de Dios a Israel. Lamentable, y Dios tiene un propósito grande y poderosísimo para Israel, pero esto fue lo que pasó. Esto es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, ni lo dicen los teólogos ni los pastores. En el año 483, en la semana, escucha bien, número 69, se cortó ese valor profético de las 70 semanas y quedó una semana de 7 años pendiente para los judíos, para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel. Quedó pendiente, de tal manera que aquí es donde digo que entran esos 7 años. Estaremos con el Señor por 7 años. Esos 7 años, hay que declararlo, que estaremos con el Señor en el aire o en las nubes, en algún lugar del espacio. Esos 7 años aquí en la tierra se estarán cumpliendo los 7 años de la semana número 69 a la 70 aquí en la tierra. Esos últimos 7 años que habrían o fueron cortados allá en la crucifixión del Señor Jesucristo. Esa semana pendiente se va a cumplir, de tal manera que 7 años aquí en la tierra, y la Biblia lo declara como habrá una gran tribulación de 7 años. A la mitad de 3 años y medio, después explicamos, y luego después 3 años y medio después. Pero a esa semana, también en el aire, en el cielo, en las nubes, en un lugar a donde seremos, dice la Biblia, lo acabamos de leer, seremos arrebatados juntamente con los resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estaremos siempre con el Señor, o sea, nada más por 7 años. Entonces ya aclaramos la semana, a grosso modo, la semana número 70. Luego lo discutiremos. ¿Dónde estaremos? Mientras de que aquí en la tierra haya una gran tribulación de 7 años, guerras, pestes, Mateo 24, 25, terremotos, hambrunas, mortandades, increíbilidad,
dijo Jesús, lo vamos a ver después, porque habrá una gran tribulación, lo cual nunca hubo, ni hay, ni habrá jamás semejante a esto. Pero esos 7 años aquí de tribulación, hermanos y amigos, los que entienden saben entender, los que no van a entender, Dios les dé iluminación. ¿En dónde estaremos nosotros? Estaremos en el tribunal de Cristo. Se le llama el tribunal de Cristo. Cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada al cielo, a las nubes, en algún, ya declaramos, para dejarlo claro, en algún lugar del espacio, estaremos en, la Biblia lo llama, en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice muy claramente, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno reciba lo que haya hecho en el cuerpo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10 también dice que seremos o que estaremos o que compareceremos también ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Todos los que quieran apuntar, apunten, ahí pueden apuntar esas citas. 1 Corintios 3 del 11 al 15, son varios versículos, no quise para no hacer largo el escrito. También declara, ahí es donde declara 1 Corintios 3 del 11 al 15, que si habremos hecho buenas obras o malas obras, según lo que hayamos hecho, lo digo en grosso modo, en concreto, habrá premios, coronas, galardones. Pero si no habremos hecho nada en este mundo mientras vivamos aquí para el Señor, sufriremos pérdida, dice el apóstol Pablo ahí en Corintios 3 del 11 al 15. Pero nosotros, por haber recibido a Cristo, seremos salvos, aunque como por fuego, aunque pasemos por la prueba de fuego para saber si nuestras obras se quemaran. Esas 3 citas pueden leerlas ustedes en su Biblia y ahí se declara muy bien. Tienen tiempo para apuntarlas porque ya voy a pasar. Entonces, en Apocalipsis 19 del 5 al 10 se refiere claramente, Apocalipsis 19 del 5 al 10 se refiere a las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero, la venida de Cristo con su iglesia. ¿Cuándo son las bodas del Cordero? Al final de que el Señor Jesucristo haya arrebatado a su iglesia y estemos con Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes, por 7 años, y aquí 7 años de gran tribulación, lo declaro. Allá al final de que el Señor entregue sus galardones, premios y coronas a los cristianos de la iglesia de Cristo, de Jesucristo, los redimidos por la sangre de Cristo, que los cristianos sobre 2000 años que han trabajado en la obra de Dios, todos los cristianos recibirán sus premios, sus galardones, sus coronas, y finalmente sucederá lo que se le llama las bodas del Cordero con su iglesia, la cual Él redimió con su sangre preciosa. Después, como dije en la anterior pasada vez, la luna de miel será la venida de Cristo con su iglesia aquí a la tierra, una luna de miel larga de 1000 años. Wow, y mucho más. Pero hay otro texto, 1 Corintios 15, 51 al 53, dice el versículo 51 referente al arrebatamiento. He aquí os digo ojo en amarillo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Fíjense bien, se tocará la trompeta. A la final trompeta, de las trompetas que vaya a haber, a la final trompeta será tocada, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese usted, no es en vano. Por eso, entonces, a grosso modo, esto es a lo que se refiere el arrebatamiento. Ahora, este arrebatamiento, ojo y atención, va a suceder precisamente cuando se acabe, o sea, para ser ilustrativos, cuando la masa de harina sea leudada, que quede ya fermentada, y van a ser 3 medidas. Aquí, para decirlo claro, lo que se refiere a hacer en 3 días, o que en este caso son 3 milenios, porque para Dios 3 días, o 3 fermentadas, o 3 leudados, se refiere igualmente a 3 días. Pero ya vemos por la Biblia que 3 días se refiere también a 3000 años. Cada día por 1000 años, ya lo vimos desglosadamente. Entonces,
Dice la palabra que no nos cansemos de trabajar porque el trabajo en el Señor no es en vano. A grosso modo aquí está relatado lo del arrebatamiento. Bueno, pongo ahí en letras azules. Ya vimos el rapto o arrebatamiento. Ahora observemos y un poco la segunda venida de Cristo. Ahora, ahí está en amarillo, con su iglesia. Ahora con su iglesia. Sus acontecimientos 7 años después. El orden. Y quiero decirlo, un repaso muy breve. Al rato lo vamos a ver. Primero fueron las primeras 5 dispensaciones: inocencia, conciencia, promesa, gobierno humano, ley, y estamos en la 6ª dispensación. En el otro estudio es un pequeño recuento, pero esta dispensación 6ª se va a terminar cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, cuando todos vayamos a la presencia del Señor. De esta manera, estos 6 dispensaciones se van a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Luego ya vimos los galardones, las bodas del Cordero. Ya vimos y vamos a ver la segunda venida de Cristo con su iglesia, 7 años después del arrebatamiento. Pero vamos a ver Hechos 1 del 9 al 11. Es una cita muy importante que a mí en lo personal me gusta. Fíjense bien, Hechos 1 del 9 al 11. Comenzamos con el versículo 9. Y aquí lo dice bien claramente para yo no tener que explicarlo mucho. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí retornamos en nuestra mente a los tiempos después, escuchen bien, después de la resurrección del Señor Jesucristo, que resucitó al tercer día. Al tercer día resucitó. Todo el mundo lo sabe y todos lo sabemos, resucitó al tercer día. Y hay que adelantarlo. Resucitó al amanecer. Es más, antes del amanecer. Es más, dice la Biblia que era aún muy oscuro cuando María y Marta fueron al sepulcro, a la tumba. La hallaron vacía porque la tumba estaba vacía. Había resucitado el Señor Jesucristo, pero muy temprano. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Por qué y cuándo? Bueno, después de la resurrección, después que se les apareció a los apóstoles, a los 120 y luego a más de 500, dice la Biblia, y en Hechos que se les apareció. Y posteriormente también los llevó al monte de los olivos. Ojo, y aquí es muy importante, Zacarías 14:5 dice que vendrá al monte de los olivos. Ahorita lo vamos a ver. Pero dándoles Mateo 28, 19, 20 y otros versículos, dice: por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19 y 20. Y hasta terminar. Entonces, ese fue el legado y fue el trabajo: hacer discípulos y bautizarlos de todas las naciones. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después de que les dio las órdenes, los bendijo y les dio su trabajo y su bendición, dice que fue alzado. Dice, fíjense bien lo que dice el versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en aquel entonces, hace 2000 años, después de su crucifixión, repito, y a los